Hola, mi nombre es Luis Martín Flores Dorado y el día de hoy les voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje en la materia de seguridad y tecnología de la información con el profesor Rafael Cantú Martínez en el grupo número 13. Mi PIA consiste en un informe de caso de un delito cibernético real. El ataque en cuestión fue a la NASA y al Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Para darles un poco de contexto, hablaremos que entre junio y octubre del año 1999 se llevó a cabo uno de los capítulos más asombrosos en la historia de los crímenes cibernéticos. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América capta una serie de intrusiones a compañías privadas, sistemas escolares, el mismo Departamento de Defensa y por supuesto la NASA. Lo fascinante de este siniestro fue que el autor de dicha hazaña fue un joven de tan solo 15 años de edad llamado Jonathan Joseph James, quien operaba bajo el seudónimo de Comrade. Oriundo de la ciudad de Miami, Jonathan, mejor conocido como Comrade, entró a los libros de historia como el primer hacker menor de edad en ser sentenciado por delitos cibernéticos en Estados Unidos. Entre el 29 y 30 de junio logró romper la seguridad de la NASA accediendo a más de 13 ordenadores, de los cuales logró robar software e información con un valor de 1.7 millones, lo cual provocó que la agencia cerrase su sistema por unos días, causando así una pérdida de alrededor de 41.000 dólares. El delito en cuestión fue este. Se descubrió que el software que robó Comrade fue el código fuente que se encargaba de controlar elementos críticos de supervivencia dentro de la Estación Espacial Internacional. Según la NASA, dicho software se encargaba de los controles de la temperatura y la humedad dentro del ISS y distintos elementos de todo el espacio físico, por lo que se tomó la decisión de apagar todo y reescribir una gran parte del código fuente para reforzar dicha seguridad. El ataque clave sucedió que en agosto de 1999 habían logrado vulnerar los sistemas de la gran compañía de telecomunicaciones de Bell South, el centro de vuelo espacial Marshall en Huntsville, Alabama, pero lo que encendió las alertas de todas las autoridades fue una intrusión a los ordenadores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, el Pentágono. Se convirtió en la primera persona en el mundo en craquear el Department of Defense, entrando al sistema de la Agencia de Reducción de Amenazas a la Defensa, DTRA, división del DoD encargada de analizar las posibles amenazas para Estados Unidos. Pero, ¿cómo logró todo eso? Jonathan había encontrado una puerta posterior en un servidor de Dulles, Virginia, en donde instaló un sniffer que se encargó de espiar miles de llamadas y mensajes, pero su objetivo central fue uno: el personal del DTRI. Durante el bimestre de septiembre y octubre pudo interceptar más de 3.000 mensajes entre empleados de la agencia, los cuales le dieron información como nombres de usuario y dichas contraseñas, con lo cual pudo ingresar a 10 ordenadores militares, lo cual le dio toda esta información para poder accesar. Bien, ahora, teniendo todo este caso, vamos a hacer un análisis breve acerca de los tipos de riesgos socioculturales que generó esta conducta desviada. Primero que nada, tenemos que hablar acerca de la glorificación del delito y la normalización del hacking. Si bien podemos ver que el caso de Jonathan James puede llevar a que otros jóvenes vean el hacking como una forma de obtener reconocimiento o estatus, e incluso poder, especialmente si los medios presentan estas acciones sin un análisis crítico. Esto puede llegar a trivializar la gravedad de los delitos cibernéticos y fomentar su reproducción, incluso al punto en el que los satanizan tanto que los jóvenes, queriendo verse un tanto anarquistas sin razón de ser y sin verlo una vez de manera crítica y objetiva, tienden a trivializar dicha cuestión, de esta manera lo reproducen y se hace una cadena inmensa de jóvenes hackers que buscan simplemente este reconocimiento sin más. Segundo, tenemos la desconfianza institucional. ¿Cómo puede ser que pues, las acciones de James evidenciaron las vulnerabilidades claras en instituciones claves e importantes como la NASA? Y al Pentágono, claro. Esto puede generar desconfianza en la capacidad de las instituciones para proteger la información sensible, afectando la percepción pública y la seguridad nacional, básicamente. Como último, tenemos la estigmatización de jóvenes con habilidades tecnológicas. Este caso puede llevar a que jóvenes con talento en informática simplemente sean víctimas de sospecha y que limiten todas sus oportunidades para poder desarrollar sus habilidades de manera positiva y ética. Se les canaliza de una manera totalmente negativa e incluso se les empieza a tomar como cierto tabú estas habilidades y en vez de hacer algo de provecho con ellas, simplemente los bloquean y les limitan cualquier tipo de acción que puedan llegar a hacer de manera profesional o académica para desarrollarse en el futuro.
Bien, ahora tenemos un análisis del impacto del daño social que generó la conducta desviada de James. Bien, ahora, el impacto en la seguridad nacional, importante. El acceso no autorizado a información crítica pone en riesgo la seguridad de una nación, ya que podría revelar datos sensibles relacionados con defensa, investigaciones científicas o infraestructura. Aunque Jonathan no vendió ni divulgó la información, dado que su sola intrusión era un pasatiempo, demostró de manera contundente que los sistemas no estaban tan protegidos como todos pensábamos. Bien, ahora después viene la desestabilización económica. La NASA tuvo que cerrar sus sistemas durante 3 semanas, muchísimo tiempo, lo cual provocó una pérdida económica de más de $40,000, y eso hasta donde sabemos. Claramente esto afectó el ritmo de trabajo de científicos, ingenieros y personal administrativo, retrasando así investigaciones y proyectos importantes. Después de esto, claramente viene una afectación a la confianza social de niveles gigantescos. Cuando un adolescente logra vulnerar instituciones tan poderosas, la sociedad empieza a dudar obviamente de la capacidad del Estado para protegerse y con ello para protegerlos a ellos. Genera una sensación de inseguridad digital, lo que puede afectar la confianza de los ciudadanos en el uso de plataformas digitales, servicios del gobierno y nuevas tecnologías. Ahora veamos una implementación de estrategias particulares de prevención para la conducta desviada. Primero que nada, me parece importante puntualizar que la educación en ética digital y ciudadanía tecnológica es algo muy importante, teniendo esto como objetivo fomentar el uso responsable de la tecnología desde edades tempranas. Con esto deberíamos incluir materias sobre ciberseguridad y ética digital en los planes educativos. También con ello desarrollar actividades prácticas donde los jóvenes puedan aplicar sus conocimientos en entornos seguros y legales, como hackatones éticos o concursos de programación. Después de esto tenemos la intervención escolar y orientación vocacional, con el objetivo de redirigir el talento tecnológico hacia caminos positivos y ilícitos. Después podemos en esto poder identificar estudiantes con habilidades especiales en informática y brindarles la orientación vocacional adecuada para que no hagan mal uso de sus habilidades. Con esto, crear clubes o talleres escolares de programación, robótica o seguridad informática con un enfoque ético. Como último, tenemos la colaboración con instituciones tecnológicas, con el objetivo de así canalizar talentos hacia el desarrollo responsable, para fomentar convenios entre escuelas, universidades y empresas de tecnología para ofrecer prácticas o pasantías para incluso asegurarles un futuro prometedor con esas habilidades que ellos tienen. Después, buscamos estimular la participación de jóvenes en comunidades de software libre, ciberinformática y open source. Bien, ahora vamos a interpretar objetivamente el triángulo de la seguridad de la información con la información que tenemos acerca del caso. Primero que nada, tenemos la confidencialidad como primer punto. Se refiere a la protección de la información para que solo las personas autorizadas puedan acceder a ella, con el objetivo de así evitar el acceso no autorizado, robo o filtración de datos sensibles como contraseñas, información personal, secretos empresariales o documentos gubernamentales. Tenemos un ejemplo aplicado al caso de Jonathan James. Cuando Jonathan accedió sin autorización a sistemas de la NASA y el Pentágono, no solo violó la confidencialidad de la información gubernamental, sino que, aunque no la haya divulgado, el solo hecho de acceder constituye una amenaza seria y claramente la nula confidencialidad en este caso. Como segundo punto tenemos la integridad. ¿Qué significa esto? Es garantizar que la información se mantenga exacta, completa y sin alteraciones que no sean autorizadas, con el objetivo de evitar que los datos sean modificados, manipulados o eliminados por error de forma maliciosa. Comparado con el caso, si durante su intrusión hubieran modificado datos o programas en los servidores de la NASA, hubiera afectado su integridad, con posibles consecuencias graves en operaciones y decisiones basadas en esos datos para todo el país y quizá el mundo. Como tercero, pero no menos importante, tenemos la disponibilidad. ¿De qué nos habla esto? La información debe estar disponible y accesible para los usuarios autorizados, cuando sea que la necesiten. Esto con el objetivo de evitar interrupciones, caídas del sistema o pérdidas de acceso a recursos críticos. Comparado al caso James, su hackeo provocó el cierre temporal de los sistemas de la NASA durante varias semanas, lo que nos quitó total disponibilidad de datos y servicios y obviamente causó retrasos y pérdidas económicas importantes. Como último, tenemos un análisis de las tecnologías de la información y comunicación mediante la evaluación de diferentes técnicas de ataque. Vamos a tener 3 ejemplos y vamos a analizarlos un poco. Primero empezamos con phishing, uno de los más populares hoy en día, que es la suplantación de identidad, básicamente. ¿Qué es el phishing? Es un engaño que se realiza mediante correos electrónicos o mensajes falsos que parecen legítimos para robar credenciales, datos bancarios u otra información confidencial.
lo cual afecta totalmente la confidencialidad, claro está. Lo que podemos hacer para prevenirlo es verificar URLs y remitentes, no hacer clic en enlaces sospechosos y utilizar cualquier tipo de filtro posible de anti-phishing en navegadores y correos de ser posible. Como segundo, tenemos ataques de ingeniería social, lo que básicamente es manipulación psicológica para engañar a una persona y lograr que entregue información sensible o realice acciones perjudiciales, como dar acceso a un sistema. Esto que afecta la confidencialidad y la integridad de maneras contundentes. La manera de prevenir esto podría ser darle una capacitación al personal, tanto protocolos de verificación de identidad como de conciencia sobre prácticas seguras. Último es el ransomware. El ransomware es un tipo de malware que bloquea el acceso a archivos o sistemas y exige un pago o rescate para devolver acceso. Básicamente es como secuestrar algún tipo de sistema o información dentro de alguna plataforma. Esto afecta la disponibilidad y, claro, la confidencialidad. Para prevenirnos de esto, tenemos que buscar hacer copias de seguridad periódicas, uso de herramientas anti-malware y políticas estrictas de acceso para que esto no suceda. Para terminar, podemos concluir que el hacking y los crímenes virtuales no son una novedad, puesto que actualmente vivimos en una era digital. Naturalmente es algo que iba a suceder, ¿no? Bien ahora, lo que tenemos que aprender y desarrollar son las mejores herramientas para poder reaccionar de manera correcta y canalizar el talento de estos hackers de maneras positivas, como lo vimos alrededor de todo el curso con libros como el de Hacking Ético de Tori. Poder hacer cosas positivas con las habilidades que tenemos y no buscar hacer el mal o no ser corruptos con ella. Por lo mismo, darle la posibilidad de la infraestructura a las jóvenes mentes que son capaces de hackear y de craquear programas y plataformas. Y como lo vimos ahorita en las propuestas, darles esta infraestructura para que puedan desarrollarse positiva y activamente de manera profesional y académica para un futuro en esta rama, ¿no? Y como último, tenemos algunas recomendaciones. El siempre tener en claro que nuestras claves de acceso y usuario sean lo mejor cifradas posibles desde su elaboración, pero claro, siempre cerciorarnos de ciertos aspectos como la verificación de dos pasos, muy importante, el correo alternativo para recuperar las contraseñas, no confiar en propaganda o links sospechosos y mantenerse siempre actualizado en la rama de seguridad digital para evitar problemas a futuro. Bien, ahora realizamos una encuesta para hablar acerca del hacking y cuál es toda la difusión y qué es el conocimiento que se tiene alrededor de este tema, que algunas personas podrían pensar que es muy popular o que es algo que se sabe en general, pero hicimos esta encuesta para asegurarnos de que así sea y en caso de no serlo, darle difusión y concientización al tema. Aquí le tenemos. Tenemos 14 respuestas posibles acerca de este tema. La primera pregunta fue si están conscientes de lo que es el hackeo. Tenemos que las 14 personas están conscientes respecto al tema. ¿Sabes de casos famosos de hackers? 13 dijeron que sí, una que no. También es un tema que se maneja, que es conocido por el público. Luego preguntamos, ¿conoces a alguien que haya sido víctima o ha sido víctima de algún tipo de hackeo, tanto en redes sociales, correo electrónico, vía mensajería o algún otro? 12 personas nos dijeron que sí y dos que no. Luego tenemos que en caso de ser víctima o presenciar algún tipo de hackeo, ¿sabes con qué autoridad acudir? Aquí es donde empieza a cambiar la cosa. No todas las personas tienen, la mayoría, 13 personas, no saben con qué tipo de autoridad dirigirse al momento de tener problemas o algún tipo de violencia cibernética como lo es el hacking. Si fueras víctima o presenciaras un hecho de denuncia, lo dirías, un hecho de hackeo lo denunciarías a la autoridad pertinente. 5 personas dicen que sí, 9 que tal vez. Por lo mismo, no se está consciente bien de qué autoridad es la pertinente para realizar este tipo de denuncias. Bien, ahora decimos, ¿has recibido algún tipo de curso o clase en la escuela respecto a la seguridad de la violencia virtual? 5 dicen que sí, 8 que no, una no recuerda. Bien, ahora podemos ver que tampoco hay mucha difusión en cuanto al ámbito estudiantil ni académico
no hay mucha concientización al respecto. Y como último tenemos que si consideras que existe información suficiente para la concientización en cuanto a violencia digital. Y como era de esperarse, la mayoría, 12 personas, nos dicen que no existe la suficiente información alrededor de este tema. Por eso lo que buscamos hacer con este trabajo y con este análisis en general y llevarlo a un plano a futuro es concientizar al público desde edades más tempranas para que sepan y estén conscientes de lo que sucede, de cómo evitarlo y en caso de tenerlo, saber cómo canalizarlo, saber cómo reaccionar y con quién dirigirse. Esto sería todo por mi parte. Espero haya sido satisfactorio y espero hayan encontrado la información necesaria. Mi nombre es Luis Martín Flores Dorado y hasta aquí queda mi reporte respecto al caso de hacking de Jonathan James. Muchas gracias.